Solo tengo una crítica para este cómic. La portada. ¡Qué asco de portada! Aunque es la mejor de las posibles que podrían haber puesto. Pero es que está sucio. Es como si lo hubieran tirado al barro y le hubieran impreso. Es horrible. Bienvenidos a Desayuno con Cómics, soy Tony Ruiz y esto como siempre es Desayuno con Cómics. Antes de nada me tengo que volver a disculpar porque la semana pasada ya habéis visto que no pude subir vídeo. Ahora ya estoy bastante bien, pero es que he pasado una semana muy regulera. He tenido una tos bastante severa y encima perdí un poco la voz, entonces grabar así era prácticamente imposible. Y antes de nada, si oís algún ruido de fondo, también me vuelvo a disculpar porque tengo la calle que están haciendo obras y hacen bastante ruido. Dicho esto, como ya habéis visto en el título del vídeo, esta semana vamos a continuar hablando de las novelas gráficas que ha publicado recientemente Panini Comics. En este caso es la segunda que ha publicado, justo después de la que reseñé en el anterior vídeo. Es decir, la muerte del Capitán Marvel, pues la siguiente que han publicado es precisamente la de la Patrulla X, Dios ama, el hombre mata. Obra que probablemente ya habréis oído hablar de ella porque mucha gente la considera la mejor obra publicada hasta el momento de la Patrulla X. ¿Será así? Pues no os vayáis y os lo cuento enseguida. Para empezar, equipo creativo. Tenemos a Chris Claremont a los guiones. ¿Qué puedo decir yo de Chris Claremont que no sepáis la mayoría de vosotros? Que si os gusta la Patrulla X, y aquí hago un pequeño inciso, ¿vale? No soy muy fan de la Patrulla X, nunca me han terminado de hacer tilín, así que digamos que esto os lo dejo como una especie de preaviso, no me matéis si cometo muchos errores en este vídeo, ya que no soy muy experto en este grupo superheroico. Pero dicho esto, Chris Claremont, como os digo, creo que es prácticamente conocido por cualquier persona aficionada a los cómics, o por lo menos debería, de saber que Chris Claremont, si bien no es el padre de la Patrulla X, bien podría serlo, pues ha sido precisamente el autor que ha traído la fama y el renombre a este grupo superheroico. Y aquí precisamente tenemos el culmen de esta obra, ¿no? De su carrera con la Patrulla X probablemente. Porque la obra que realiza aquí en este tomo autoconclusivo, la verdad es que está muy a la altura. Por otro lado tenemos los dibujos de Brent Eric Anderson, autor que yo personalmente no he leído, ¿vale? Es la primera vez que leo, mejor dicho, veo los dibujos de este hombre y me han parecido bastante buenos. Si bien también está metido en el tema del color, de hecho podéis leer que para este cómic se utilizaron técnicas innovadoras para el año en el que fue publicado, año 82, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que aunque el color se nota que está a años luz del color que podría encontrarse en la serie regular de la Patrulla X, de los X-Men, de los X-Men, como queréis decirlo, a mí personalmente el coloreado no me ha gustado, ¿vale? Creo que es muy hijo de su época y no me termina de cuajar, casi prefiero los colores planos de la serie regular. Aquí se nota que hay mucha más profundidad de color, hay mucha más riqueza y sin embargo a nivel personal, recordad que esto solo es mi opinión, yo prefiero los colores planos típicos de los cómics antiguos. Pero que no os engañe lo que os estoy diciendo, el dibujo y el coloreado está bastante bien, ¿eh? Es bastante decente, aunque a mí personalmente no me haya terminado de gustar. En cuanto a la edición, ¿qué vamos a encontrar en esta edición? Pues bien, más o menos lo que os pude decir en el vídeo anterior. Tenemos formato de lujo, ¿vale? Es mucho más grande, mucho más ancho, mucho más alto, con la encuadernación holandesa, ¿de acuerdo? Que le otorga pues ese toque de lujo que tiene este tipo de cómic. ¿Por qué? Sencillamente, para empezar, ya nos han metido 2 euros más de sobrecoste con respecto a la versión del Capitán Marvel y yo diría que en cuanto a páginas creo que andan un poco más o menos a la par, porque de hecho la historia apenas son 60 páginas y el resto son extras, que ya sabéis que yo no soy muy fan de los extras, pero aquí tenemos que hacer una excepción. Este tomo tiene extras muy buenos y muy interesantes y ahora os contaré por qué. ¿Por qué? Muy sencillo. Para empezar, han incluido algo que me parece esencial en esta obra.
Como os he dicho, el dibujante es Bryn-Erik Andersson. Bien, pues originalmente esta obra no la iba a dibujar este dibujante. Iba a ser Neil Adams quien iba a dibujar esta obra. Y de hecho llegó a hacer 6 páginas antes de salirse del proyecto. Y desde luego Panini ha tenido a bien incluirlas aquí. Páginas muy interesantes, de hecho el comienzo es completamente distinto al que finalmente apareció en la novela gráfica. Por eso creo que es un muy buen extra. Además incluyen distintas entrevistas a tanto a Chris Claremont como al dibujante. Y creo que esto le otorga a la obra, a esta obra en concreto, le otorga un valor añadido. Son de esos extras que de verdad sí que merecen la pena, no están hechos para rellenar el tomo. Así que en ese sentido, un 10 para Panini. Y como os digo, tapadura como siempre, ¿de acuerdo? 18 euros. El del Capitán Marvel fueron 16, este lo han subido 2 euritos. Y ya sabemos que hay una tercera entrega pensada para este tipo de formato de novela gráfica, que tanto la anterior como esta sí que fueron novelas gráficas de Marvel editadas como tal en su momento. La tercera entrega, que está prevista, pues si no ha salido este mes, creo que sale el mes que viene, disculpadme si me equivoco, ahora mismo estoy un poco perdido. Si no me equivoco es Lobezno en la Guerra Civil Española. Ese tomo en concreto, ese cómic, no es una novela gráfica, es concretamente son 2 números de la serie regular que han aunado en este mismo formato. Ya veremos a ver si me lo cojo o no me lo cojo, porque no lo he leído y tampoco quiero coger una cosa que sea más bien relleno, ya que estos, como podéis ver en el tomo, no están numerados, así que en ese sentido podéis hacer un poquito lo que más o menos decidáis, si queréis haceros con este tipo de, con esta colección. Pasemos un poco a la harina. ¿Qué nos va a contar aquí Chris Claremont en este cómic? Bien, como os digo, esto es la obra cumbre de Chris Claremont con los X-Men. A día de hoy, ¿vale? 2018, lo que vamos a leer en este cómic no es algo nuevo, no es algo que digamos, pues no lo he leído nunca, los X-Men, pero hay que tener en cuenta que esto se publicó en el año 82. Y la historia que nos van a contar básicamente va a girar en torno pues a la cuestión clásica de la Patrulla X, ¿vale? De cómo son perseguidos, de cómo son rechazados en la sociedad, pero aquí incluyen, creo que es muy importante, incluyen lo que sería una cuestión muy relevante y que nunca se había tocado en los cómics, por lo menos de esta manera. Y es que estamos hablando del fanatismo religioso, ¿de acuerdo? Diría incluso que si este cómic fuera publicado a día de hoy, probablemente no podría salir tal y como salió. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hoy en día no se tolerarían ciertos insultos o cierto ataque, cierta crítica, sobre todo a grupos por temas religiosos o temas ideológicos. Y esto está muy centrado en ello, precisamente. La historia básicamente es esa. Hay un reverendo, ¿vale? Un pastor, ¿vale? Religioso, que está instigando a las masas para perseguir y atacar a los mutantes. De hecho, los considera que son obras del diablo, no son obras de Dios y que hay que ir a por ellos. Mientras tanto y paralelamente, este señor tiene un grupo antimutante que se va a encargar de matarlos y perseguirlos. De hecho, una de las primeras escenas que se ven en este cómic son muy duras, hablando precisamente de 2 niños mutantes que son colgados, ¿vale? De acuerdo, asesinados y colgados en un parque público. Creo que es un tema muy serio y que esto va un paso más allá de lo que sería una novela gráfica o un cómic maduro, adulto. Y el cómic va a girar en torno a esto, a cómo la Patrulla X va a hacer frente a este tipo de persecución que no es violenta, que es todo ideológica, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo este tipo de ataques pueden ser incluso más peligrosos que los ataques físicos. Como punto adicional, tengo que añadir que este cómic, la historia de este cómic, fue la historia que inspiró para la realización de la película de los X-Men 2. Bryan Singer se inspiró muy fuertemente tanto en personajes como en la historia de este cómic, si bien tengo que advertiros que las historias realmente no tienen nada que ver. Tienen cierto paralelismo, aparecen ciertos personajes, de hecho el reverendo Stryker, que se llama aquí Stryker también, es el mismo personaje que vemos en esta película de los X-Men 2, sin embargo uno es reverendo y el otro es militar. En ambos casos lo que busca es la persecución de los mutantes y acabar con ellos. Vemos más paralelismos, hay más toques que coinciden con la película, por eso yo
creo que si has visto la película y no has leído este cómic, hazte con este cómic rápidamente, porque vas a encontrar la historia que viste en esa película, pero potenciada por 1000. Este cómic es bastante mejor que la película, todo se ha dicho. Y básicamente esa es la historia de cómo persiguen a este personaje. Se supone que esta historia es autoconclusiva, bueno, se supone no, es autoconclusiva, pero las consecuencias de aquí sí que se terminarán viendo en la serie regular. Por tanto, solo puedo deciros que este cómic es un recomendable, muy recomendable. No sé yo si es la mejor historia de los X-Men, no me atrevo yo a decirlo a nivel personal, ya que, como os he dicho, no he leído mucho X-Men. Yo me he limitado a leer Ultimate X-Men, me gustó mucho el principio de Ultimate X-Men, luego la cosa degeneró bastante y lo dejé. Fue lo único que yo he leído de X-Men. Sí que me he leído alguna historia por ahí suelta, pero que tampoco tiene mucha trascendencia. Y digamos que mi toma de contacto con la Patrulla X original, ¿vale? La del universo tradicional, ha sido con este cómic, y creo que a lo mejor he empezado muy fuerte y me voy a encontrar otras historias no tan buenas si le doy una oportunidad a la serie. Pero desde luego, yo habiendo leído esto y siendo neófito, solo puedo decir que este cómic es otro imprescindible. Quizás no está tan a la altura como lo sería La muerte del Capitán Marvel, pero le va a la zaga, ¿vale? O sea, no le tiene nada que envidiar. Por tanto, yo sí que recomiendo muchísimo la compra o la lectura de este cómic. Bueno, no os he enseñado la contraportada, pero bueno, ya lo estáis viendo. No tiene nada de especial, ¿de acuerdo? Simplemente texto y un dibujito en rojo. Y con esto creo que ya podemos dar por finalizada lo que sería la reseña de este cómic. Como os digo, muy recomendable. Si podéis darle un tiento, dádselo. Y hasta aquí la reseña de esta semana con este pedazo de cómic, como os digo. Espero veros la semana que viene con otro cómic más y mejor. Y como siempre os digo, sed buenos y portaos bien, por favor.